Estamos de regreso aquí en Panorámico con el tema de migración. Nos acompaña aquí en el set Diego Zavala. Qué bueno que sí con nosotros, Diego. Estamos hablando de la migración. En el bloque anterior hablábamos de las circunstancias que propician la migración. ¿Qué es migración por definición? Algunos factores que propician este fenómeno transitorio, que bueno, ahorita ya es como, antes era bueno hacia el norte, que sigue siendo el asunto de las remesas también, que es algo nacional, que por educación o por asuntos laborales, bueno, se da el fenómeno de migración. Ahora yo quiero preguntarte, Diego, que eres aquí profesor del Campus Guadalajara, ¿qué es lo que ha hecho el TEC como institución a través de sus clases, acercarse al tema con los alumnos en materia de audiovisual? Bueno, en materia de audiovisual lo que estamos proponiendo es una primera aproximación que digamos que tiene que ver con esta idea de empezar a hacer desarrollo social. Y la propuesta es que en las clases de producción audiovisual, que son más bien clases de formación técnica, empecemos a tratar contenidos de corte social. Y el primer tema elegido fue el tema de la migración. ¿Por qué elegimos el tema de la migración? Consideramos que los fenómenos actuales que están sucediendo en la sociedad mexicana nos obligan a hacer reflexiones respecto de cuáles son los procesos que más interesa investigar como una institución académica. Y dentro de este proyecto se ha creado un observatorio sobre los derechos humanos vinculados a la migración. Uno de los profesores del Tecnológico, que es una autoridad sobre el tema, que es Eduardo González, está haciendo, digamos, una actualización y una revisión en seguimiento de cuáles son los casos de violaciones de los derechos humanos relacionados con migrantes, que es su tema de investigación. Claro, que los derechos humanos suelen ser la parte más vulnerable en el proceso de migración, ¿verdad? Así es, hay una cuestión muy importante a tratar, que es una de las formas en que se les denomina son los ilegales, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un proceso, digamos, como de violación de los protocolos de entrada a un país, pues lo que hay que considerar es que tienen unos derechos humanos y que si no hay las condiciones mínimas de subsistencia en los lugares donde viven, la gente empieza a migrar de forma natural. Y entonces, aunque el deber ser de las cosas o probablemente la legislación internacional los considere como que están dentro de la ilegalidad, hay que considerar que algo está pasando y que se tiene que actuar. Una de las cosas que intentamos a través del observatorio es empezar a plantear cuál es el estado de la cuestión. Y desde la clase de audiovisual, que los alumnos y los profesores comencemos a hacer aproximaciones al tema. Que los alumnos digan qué tantos procesos de migración han escuchado en su casa, en la calle, en las clases, cuando se suben al camión, cuando van en el taxi, cuando van y se paran en un alto, si ven gente vestido diferente, que escuchen lenguas diferentes, y que esto les permita empezar a darse cuenta de cuál es la realidad compleja en la que vivimos, ¿no? Y nosotros empezar a establecer vínculos con asociaciones, con organizaciones no gubernamentales, para empezar a plantear proyectos posibles. En este caso, la clase de producción audiovisual, que es una de las clases que está a mi cargo, dos de los equipos van a trabajar específicamente el tema de migración, y entonces ellos han escogido de manera libre cuál es la aproximación que quieren hacer. En el caso de uno de los equipos, quiso hacer las historias de vida de mujeres migrantes, y en el caso del otro equipo plantearon uno de los temas que es, digamos, como de los tópicos, que es qué sucede en las vías del tren en Guadalajara con el paso de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Donde además hay una organización que se llama FM4 Paso Libre, que es una organización que intenta dar apoyo a estos migrantes en términos de darles comida, de tal vez proporcionarles un albergue, permitirles que se comuniquen a casa, que manden un correo electrónico o una llamada a Guatemala, a El Salvador, o a Estados Unidos diciendo que van para allá y que están a mitad de camino, ¿no? Esto, que sería, digamos, un trabajo de asistencia social, pretende ser una plataforma también como para regularizar los procesos. Hay muchísimas violaciones a los derechos humanos, muchas de las mujeres son atacadas sexualmente, muchos son robados, sabemos de las pandillas y de las bandas, y entonces estas cosas son situaciones que están pasando en la frontera y en los tránsitos y que de alguna manera como sociedad las tenemos que considerar, ¿no? El primero de los enfoques fue muy interesante en el caso del equipo que está aproximándose a las historias de mujeres, porque cuando les pregunté qué pensaban del tema, en la primera exploración en clase, lo que dijeron es que todos tenían una experiencia de conocer a una mujer que había emigrado. Y entonces algunas de ellas trabajan como ayuda doméstica en casa, o son a lo mejor las esposas de los jardineros, o a lo mejor de los empleados de la oficina donde trabajan los padres o las madres, y entonces todo mundo
por lo menos tiene un contacto personal, una experiencia de Claro. primera mano Ajá. respecto de qué es la migración en Guadalajara. Claro, porque es un fenómeno que está presente. Y así como se globalizaron muchísimas cosas, así como el Internet hizo que nos acercáramos también, la migración y el flujo de personas, tanto aquí en México, pues también se ha dado, ¿no? O sea, también se ha dado, ha crecido, cada vez vemos más personas de diferente, que habla diferente idioma, que es de diferente color de piel también, ¿no? Entonces, diferentes costumbres, y también eso es como integración por parte del mexicano, porque pues también a veces la perspectiva del mexicano hacia lo nuevo también es como muy interesante. Y platícanos un poquito más de esta asociación FM4, ¿qué es lo que está haciendo específicamente en materia de migración? A ver, ellos se dedican solo a trabajo de migración y de hecho octubre, este mes, lo dedican y lo nombran como el mes de los migrantes, y entonces hacen todo tipo de eventos. Hacen desde eventos de promoción, ¿no? Es decir, tratar de recabar fondos, que se hagan donaciones, tienen una cierta relación con Cáritas para tratar de tener comida para los migrantes, pero también hay, por ejemplo, exposiciones fotográficas, se presentan documentales relacionados con el tema, se intenta hacer tertulias con las personas, se hace lectura de algunos textos. La idea es que la gente se empiece a volver consciente de qué es lo que está pasando. Claro. ¿Por qué? Porque como es una ciudad muy grande también, pues a lo mejor son procesos que no por fuerza pasan cerca de tu casa, o por lo menos puedes hacer como que no los ves. Sí, o sabes, estar consciente de que pasa algo afuera, pero no sabes exactamente bien o cómo. Exactamente. Entonces FM4 tiene, por un lado, todo lo que serían las actividades artísticas, por otro lado, toda la cuestión que es apoyo en las vías, es decir, por donde están pasando los migrantes para darles asistencia social, intento de asistencia psicológica, médica, ¿no? Y tratar de ser como un albergue o un punto intermedio de paso para que puedan continuar su camino. ¿Para migrantes serían ilegales, Diego? Sí, todos son ilegales, todos vienen en las vías, casi todos son centroamericanos, hondureños, panameños, salvadoreños, guatemaltecos. Si no mal recuerdo, la última vez que vi el dato, creo que eran 4 o 5 personas diarias de Centroamérica que pasan por Guadalajara. Muchísimos. Y vienen pues en estado, pues vienen prácticamente con nada, ¿no? Entonces es desde brindarles apoyo médico si tienen algún problema, si a la hora de subir al tren se lastimaron, desde estas cuestiones a gente que viaja con niños. En uno de los documentales que hizo FM4, mujeres con sus hijos de 2 meses, 3 meses, viajando en el tren, ¿no? Ok, pues vamos a hablar en el siguiente bloque sobre esto, cómo el cine ha intervenido en este tema de migración. Vamos a un corte y nosotros volvemos. Hasta ahora.